La crisis centroamericana continúa siendo el principal desafío para la paz y la estabilidad de América Latina. Si en un momento el mayor problema lo constituyó el conflicto nicaragüense, en la actualidad la atención está centrada en la prolongada guerra civil que se registra en El Salvador, que ha cobrado más de 80.000 vidas, además de una pavorosa secuela de problemas sociales y económicos, como cesantía, pobreza y analfabetismo. Tras sangrientas disputas territoriales entre el ejército regular y los guerrilleros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, se reanudaron las negociaciones de paz bajo la supervisión de Naciones Unidas. En las últimas horas se lograron los primeros acuerdos que abren buenas esperanzas de paz, ofreciendo garantías para la reinserción de los guerrilleros en la sociedad. En este clima de tensa espera, el periodista Guillermo Muñoz visitó El Salvador. Conversó con las principales autoridades y también con el sufrido pueblo salvadoreño. Visitó además la conflictiva provincia de Morazán y el legendario pueblo de Perquín, que es el cuartel general de los insurgentes. En suma, conoció las razones profundas de este conflicto entre hermanos que ha causado tanto dolor y miseria y para cuya solución surgen las primeras luces de esperanza. Muy temprano en la mañana salimos desde San Salvador con destino a la provincia de Morazán, en el norte del país. Vamos a una zona dominada por la guerrilla. En el camino, decenas de soldados del ejército caminan pesadamente. Se dirigen a cumplir misiones impuestas por una guerra civil que ya se prolonga por más de una década y que ha costado a la nación unos 80.000 muertos. Los controles de los militares son rigurosos. Ya estamos en San Francisco Gotera, la capital de la provincia de Morazán, último reducto de soberanía de las Fuerzas Armadas. Este año ambas fuerzas han mantenido frecuentes negociaciones y se espera que se pueda firmar la paz. Sin embargo, la población civil no puede olvidar que aquí se han librado algunos de los más encarnizados combates y que prácticamente todo el mundo tiene algún familiar o amigo que lamentar entre las bajas. ¿Usted ha perdido algún ser querido, algún familiar? Sí, dos yernos nada más. ¿Dos yernos? Dos yernos. Uno era sargento, el otro subsargento. ¿Y estaban En el ejército. En el ejército estaban y los mataron en combate. ¿Usted ha perdido familiares? Sí, primos. Solamente dos primos. Los salvoconductos extendidos para continuar hacia el norte establecen que los periodistas viajan ahora bajo su propia responsabilidad. Los próximos kilómetros son territorio de nadie y los militares dicen que es imposible garantizar la seguridad, una seguridad que en ninguna parte de El Salvador, y menos aquí, se puede avalar completamente. El río Torola y el puente que se encuentra a mi espalda han marcado durante largo tiempo la frontera entre los bandos en conflicto. Hasta aquí llega el territorio dominado por el ejército. Cruzando el puente hacia el norte, comienza la zona controlada por los guerrilleros. Comenzamos a cruzar el puente. Queremos llegar hasta los guerrilleros. Y por cierto, intentamos predecir qué reacción tendrán hacia nosotros si tenemos la fortuna periodística de encontrarlos. Con algo de nerviosismo barajamos las elucubraciones. Y por momentos detenemos el presente para hurgar en los archivos de la memoria. Entonces comienzan a desfilar imágenes, escenas de una guerra que ha desangrado a este pequeño país centroamericano de solo 21.000 kilómetros cuadrados, apenas 5.000 más grande que nuestra contaminada región metropolitana. Un conflicto con casi 80.000 muertos y pérdidas materiales por unos 4.000 millones de dólares. Realmente, los resultados de la guerra han sido devastadores. El 60% de los 5 millones de habitantes vive en condiciones de pobreza y la mitad de ellos en estado de miseria. El 57% de la población económicamente activa es analfabeta y en las áreas rurales solo el 40% dispone de agua potable. Normalmente la imagen que se proyecta de El Salvador es la imagen de un país en guerra, con crueles y violentas escenas de combates, muertos y heridos. Sin embargo, El Salvador no solo sangra por la guerra, sino también por un cúmulo de conflictos sociales que agobian al pueblo y que convierten a esta nación en una de las más pobres de Centroamérica. Este es un camino que no está a más de 2 kilómetros de la casa presidencial.
El movimiento de la cámara de Luis Acuña descubre en uno de los costados una de las tantas quebradas que se incrustan en la montañosa geografía de San Salvador. Allí se encajonan los focos de miseria. Difícil encontrar una muestra más gráfica de marginalidad, sobre todo en un país que tiene una densidad de 240 habitantes por kilómetro cuadrado y un déficit de más de 600.000 viviendas. Los pobres solo aspiran a un lugar en la quebrada, y de ahí a defenderse como se pueda, con algunos arrestos por mejorar su propio hábitat. Con el agua potable que es comunitaria, pero que casi siempre escasea. Con los rostros de los niños que obligan a reflexionar. Con el sobrevuelo de los helicópteros de guerra que patrullan una y otra vez. Abajo, los soldados también vigilan y desconfían de nuestra presencia. Son las 10 de la mañana. Estos son signos inequívocos de la cesantía, que se eleva casi al 40% y que se traduce en ocio, en un ocio que consume y degrada. ¿Por qué ahora no estás trabajando? Porque no tengo, no he conseguido trabajo. Pero has buscado, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora, por ejemplo, son casi las 10:30 de la mañana. ¿Usted está aquí? ¿Por qué no está trabajando? Porque, bueno, hay escasez de empleo y hoy para tener un buen empleo tienen que haber buenas palancas para conseguir un trabajo. ¿Tú no tienes empleo todo esto, no? No. ¿Hace cuánto tiempo? Bastante tiempo. Para mucha de esta gente resignada a las adversidades, pensar en un futuro mejor resulta una quimera. Trepar social y económicamente desde el fondo de estas quebradas les parece imposible. Más aún cuando la mayoría son analfabetos y los más afortunados se conforman con leer y escribir a tropezones o apenas garabatear una firma. ¿Sabes leer y escribir o no? Más o menos. ¿Usted tiene educación completa o no? No, yo nomás tercer grado estudié. ¿Tú hasta qué curso llegaste en el colegio? Bueno, por decir así, no he estudiado. ¿No has estudiado nada? No. ¿Sabes leer y escribir? No, un poquito. Muchas mujeres caminan solitarias por estos laberintos de pobreza y también por la vida. La guerra se ha llevado a sus esposos, padres o hijos. Y aunque no hay estadísticas oficiales, un elevado porcentaje de los hogares salvadoreños son sustentados casi siempre, a duras penas, por mujeres. ¿Y su marido? No tengo. O sea, ¿usted es la jefa del hogar? Sí, de mi niña y mío, sí. ¿Y cómo se mantiene? O sea, con un trabajo que tengo, pero creo que no alcanza con... Al igual que esta mujer, en El Salvador hay muchas viudas producto de la guerra civil. Una guerra incubada durante largos años en la inestabilidad política y en las profundas desigualdades sociales y económicas. Incubada en sucesivos gobiernos militares que aplastaron los asomos democráticos y alentada también por los movimientos revolucionarios que con la influencia cubana se extendían por América Latina. En el año 1980, el conflicto estalló definitivamente y el asesinato del arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue un verdadero detonante. El terrorismo de derecha intentaba silenciar la voz de una iglesia que decía comprometerse con los pobres. Casi medio centenar de personas murió bajo las balas represivas durante los funerales de Monseñor Romero, y así la llama de las hostilidades se encendió en plenitud. En 1984, el país pareció retomar la senda democrática al ser elegido presidente el demócrata cristiano José Napoleón Duarte, quien venció en segunda vuelta al mayor Roberto Davison, identificado con los temibles escuadrones de la muerte y representante del derechista Partido Arena. Duarte finalizó su gobierno agobiado por un cáncer que poco después le costó la vida. Solo tuvo la satisfacción de entregar constitucionalmente el mando, porque sus intentos por pacificar el país fracasaron, al igual que sus esperanzas de levantar la economía y erradicar la extrema pobreza. La derecha, esta vez democráticamente, recuperó el poder, al asumir el representante de Arena, Alfredo Cristiani, actual presidente de la República. Durante su administración, las partes han parecido comprender que la guerra es un callejón sin salida, que el ejército con sus 70.000 hombres y a pesar del fuerte apoyo norteamericano, no puede derrotar a la guerrilla que cuenta con unos 8.000 efectivos bien entrenados. Una guerrilla también respaldada por el extranjero, pero que cada vez capta menos simpatías en el pueblo. Definitivamente, a los salvadoreños no les gusta que vuelen puentes, torres de alta tensión o corten caminos.
ya están cansados de violencia. En este clima, y bajo la supervisión de las Naciones Unidas, las partes decidieron negociar. El gobierno pide que la guerrilla entregue las armas, y esta a su vez solicita que se depure el ejército. Casi con unanimidad se considera que el proceso de paz es irreversible, pero paralelamente las muertes, atentados y enfrentamientos, aunque con menor intensidad, continúan. Hace pocas horas, efectivos de la guerrilla atacaron por segunda vez en menos de una semana este lugar, el cuartel general de la Primera Brigada de Infantería San Carlos de la ciudad de San Salvador. 2 civiles resultaron heridos en un hecho que se produjo en los mismos momentos en que el gobierno y los máximos líderes del Frente Farabundo Martí mantienen negociaciones de paz en Caracas. Los analistas locales aseguran que una táctica de la guerrilla es golpear duro en estas instancias, como una manera de presionar en las negociaciones. Con angustia, esta mujer, dueña de una panadería ubicada frente al cuartel militar, dice no entender para nada esos argumentos. Ya no resistimos. Pedimos a estos señores que por favor pues tengan piedad para los niños, para nosotras las mujeres que somos indefensas. Ya nuestros niños están viviendo una psicosis tremenda y esperamos pues que estos actos de violencia que ahora han llevado a cabo, que los paren, que tengan piedad por nosotros. El primer ataque perpetrado pocos días antes contra el cuartel militar dejó en evidencia un hecho dramático. Muchas de las víctimas son civiles inocentes. En una vivienda vecina, 2 abuelas que cuidaban a sus nietos se refugiaron junto a los menores en la habitación que parecía más segura. Hasta allí se desvió un proyectil lanzado por los guerrilleros contra el cuartel. Las 2 mujeres murieron destrozadas, pero protegiendo con sus cuerpos a los niños, uno de los cuales, no obstante, resultó herido. Cuando días después visitamos la vivienda, un hombre deambulaba buscando explicaciones imposibles. Era Héctor Girón, padre de los menores. Su madre y su suegra están muertas, y sus hijos, uno de los cuales quedó herido, se encuentran pulverizados emocional y psicológicamente. La familia Girón entró en las trágicas estadísticas de la guerra. Bueno, lo que espero yo es que pronto llegue la paz a El Salvador, y así como las muertes de todas las personas inocentes, como la que fue de mi madre y mi suegra, mi niña herida, pues esa sangre pues sea un aporte para que venga lo más pronto la paz para El Salvador. ¿Cuántas víctimas inocentes seguirá cobrando la guerra civil? ¿Se podrá en definitiva pacificar el país? ¿Serán capaces los guerrilleros o tendrán las suficientes garantías para insertarse en la legalidad? En el edificio de la Asamblea Legislativa conversamos con su vicepresidente, Rubén Zamora, un hombre que pasó de la clandestinidad a primera figura política. Representante de la izquierda moderada o renovada, Zamora, a juicio de muchos, será el futuro presidente de la República. Es evidente ya de que ni el ejército le puede ganar a la guerrilla militarmente, ni la guerrilla puede derrotar al ejército por la vía militar. O sea que hay un empate militar. Pero una vez superada la guerra, abierta la democratización real en el país, viene lo que yo llamo la crisis de la paz, que es la segunda crisis, que es la crisis de cómo lograr un desarrollo económico con justicia social, con distribución, que es la otra causa de la guerra. Talentoso y carismático, Zamora desconfía de la vocación democrática de la derecha y piensa que Bush no dispone de tanto dinero como Reagan y por eso interviene menos en Centroamérica. Estas imágenes resultan apropiadas para hablar de economía, de la economía de libre mercado impulsada por el presidente Cristiani y que, en opinión de Zamora, puede conducir al país a un nuevo abismo. Y aquí en El Salvador, para mí, tratar de implementar el neoliberalismo, como está haciendo este gobierno, es un crimen. Tenemos uno de los países más polarizados socialmente del continente. Y el neoliberalismo aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, donde sea, aumenta la polarización social. O sea que aquí es como echarle fuego ya a un polvorín. En El Salvador las diferencias sociales se expresan de manera contundente. Mientras las quebradas encierran la miseria, las colinas cobijan la riqueza. Este es uno de aquellos barrios de opulencia desbordante.
con mansiones que son verdaderas fortalezas, para protegerse de algún arresto de la guerrilla o quizás para impermeabilizarse frente a los reclamos de mayor equidad y sensibilidad. Para levantar al país, el gobierno tiene una receta clara: economía libre y abierta. A la chilena, dicen muchos en El Salvador, aludiendo a varios asesores de nuestro país que han contribuido a perfilar aquellas estrategias. Personaje clave en la nueva política económica es la ministra de Planificación y Desarrollo, Mirna Lieban. Con estudios en Francia, es la más joven del gabinete y enemiga acérrima de todo intervencionismo estatal. Satisfecha dice que el año pasado el país creció en un 3,5%. El fin de la guerra, asegura, es vital para el desarrollo, ya que los gastos de defensa y seguridad ocupan nada menos que el 30% del presupuesto nacional. Si se avanza tal como lo espera el gobierno en el proceso de pacificación, esto nos creará un panorama mucho más optimista y que las metas que nos habíamos trazado inicialmente en el programa de gobierno, tomando en cuenta la restricción de la situación de violencia en el país, nos llevaría a superar con creces las metas que nos habíamos planteado en el programa de gobierno. Con una pobreza que puede ser considerada causa y también consecuencia de la guerra, El Salvador ha tenido un tránsito económico anémico. Los mayores ingresos del país provienen de las remesas que envían a sus familias el millón de salvadoreños que vive en el extranjero. Los opositores a la política neoliberal miran el futuro con escepticismo y aseguran que la fórmula terminará por reventar las ya frágiles estructuras del país. Que será una ley de la selva, dice el diputado demócrata cristiano Eduardo Colindres, donde los pobres serán más pobres y los ricos más ricos. Este no es un gobierno de la empresa privada, este es un gobierno de los grandes empresarios, de un sector reducido de grandes empresarios que beneficia a una minoría millonaria a costa del hambre y a costa del sacrificio de todo el pueblo. Es la tesis económica que se está imponiendo en el mundo, ¿no? Yo no diría eso. Yo no diría que la tesis que se está imponiendo en el mundo es beneficiar. No, la tesis del libre mercado me refiero. Es que eso es distinto. O sea, nosotros estamos de acuerdo que debe haber un proceso de liberalización, un proceso de hacer una economía social de mercado. Pero el problema no es que haya una economía social de mercado, sino quién va a cubrir los costos de eso. Entonces debe ser distribuido equitativamente. Con políticas estatistas o neoliberales, la salud es sin duda uno de los sectores más azotados por las históricas desigualdades sociales y también por los efectos de la guerra. Los recursos simplemente no alcanzan, ni siquiera para las necesidades primordiales. Hace 16 días estos dos adolescentes comparten una cama del Hospital Rosales de la ciudad de San Salvador. Y la verdad es que dos pacientes compartiendo una cama en los hospitales de este país es una imagen familiar, prácticamente natural y cotidiana, porque los índices de salud en El Salvador son realmente malos. Las cifras son elocuentes. La mitad de los menores de 5 años sufre de desnutrición y casi un 25% de ese mismo segmento padece de anemias nutricionales. En algunas zonas la mortalidad infantil es de casi 100 por cada 1000 nacidos vivos. Entre las causas de estos indicadores se cuentan las escasas condiciones sanitarias y el hacinamiento. En determinadas áreas urbanas marginales, la densidad de población es de casi 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. Los hospitales son desbordados, el dolor tiene que esperar. Hay todavía casos más graves. Los cadáveres forman parte del gris paisaje de corredores y pasillos, y los médicos aprenden a convivir con la impotencia. Se necesitan medicamentos, los cuales no hay, vaya, los antibióticos, siempre hay 1 o 2 a lo sumo, entonces usted, vaya, no está escogiendo el más indicado, sino lo único que hay. ¿Usted ha visto, por ejemplo, que muchos pacientes han muerto o se ha agravado por esta carencia? El salvadoreño es un pueblo profundamente religioso, con una iglesia católica que ha manifestado su preocupación constante por los problemas sociales. Para el obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, las autoridades han pecado de indiferencia ante muchas de las patologías que afectan a los más pobres. Y mientras no haya un real esfuerzo de justicia social,
mientras no haya una aceptación de que la sociedad está estructurada desde una injusticia y por tanto hay que hacer transformaciones profundas, mientras esto no se haga, la paz va a ser frágil. Este es un atardecer en San Salvador. La gente regresa a sus hogares luego de la habitual jornada laboral. A pesar de todas las dificultades, se considera que los salvadoreños poseen un elevado espíritu de trabajo. Muchos los cotizan como los mejores trabajadores de Centroamérica. El capital humano que puede sacar al país del subdesarrollo. Todos coinciden en eso, al igual que en la necesidad imperiosa de lograr la paz. Pero ¿cuáles son los obstáculos principales para detener la guerra? El Frente Farabundo Martí exige básicamente depurar el cuerpo de oficiales del ejército y disminuir radicalmente la capacidad bélica de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, terminar con la presencia de asesores militares norteamericanos y esclarecer al máximo las violaciones a los derechos humanos, en muchas de las cuales se han visto involucrados efectivos del ejército. La guerrilla no contempla el perdón ni el olvido, y para la opinión pública también hay algunos casos que resultan imposibles de ser soslayados. Estamos en la capilla de la Universidad Centroamericana de San Salvador. En este lugar se encuentran sepultados los restos de 6 sacerdotes jesuitas que el día 16 de noviembre de 1989 fueron brutalmente asesinados por un comando de efectivos militares. En más de una década de guerra, que ha cobrado miles y miles de muertos, pocos hechos han conmocionado tanto a este país. Y al igual como ocurrió en el año 1979 con el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la muerte de los 6 jesuitas se convirtió en uno de esos hitos que marcan el curso de la historia. La noticia del crimen contra los jesuitas dio la vuelta al mundo. Estas imágenes son testimonio irrefutable de la barbarie con que procedieron mentes sanguinarias. Un comando que ingresó de madrugada para descuartizar a 6 hombres que habían elevado su voz en defensa de los derechos humanos. No podía haber testigos y por eso asesinaron también a una madre y su hija que trabajaban como sirvientes. Sin embargo, las escasas huellas permitieron dar con la pista del coronel Guillermo Benavides y 8 soldados del batallón Atlacat del ejército. Actualmente son procesados por la justicia. En una oportunidad, la prensa tuvo acceso a conversar con el coronel Benavides, quien defendió, sin muchos argumentos, su inocencia. Mi fe está en Dios Todopoderoso, con mi conciencia tranquila y la confianza pues de que al final de todas las investigaciones se llegue a que la justicia se haga sentir en el país. Coronel, ¿cómo se explica de que usted haya sido detenido, coronel? Porque yo era el jefe del Comando de Seguridad Militar, el Complejo de Seguridad Militar, cuando comenzó la ofensiva del 11 de noviembre del 89. ¿Por qué se considera inocente? ¿Por qué no me explica? Porque en primer lugar, les dije, yo era el jefe nada más de la zona. Ese es el motivo principal por el cual yo me encuentro en esta situación. Esta es la primera vez que miembros del ejército, acusados de violación a los derechos humanos, son sometidos a juicio. Sin embargo, el superior de los jesuitas en El Salvador, padre José María Tojeiro, sostiene que la investigación es saboteada y que se pretende proteger así a los responsables intelectuales. Estamos convencidos de que a nivel de autoría intelectual, al menos, existen personas que participaron en la elaboración y en la organización de este asesinato y que están libres todavía. Creemos que son militares de alto rango. La comprobación de que en este asesinato hay participación de elementos del ejército ha hecho que el prestigio del ejército se venga al suelo. ¿Quién ha cometido más atrocidades en esta guerra, la guerrilla o el ejército? Pues mire, la Iglesia siempre ha afirmado, y lo ha afirmado en base a los documentos de la tutela legal del arzobispado, que ha habido más violaciones de los derechos humanos de parte del ejército que de parte de la guerrilla. Para la mayoría de la población, el asesinato de los jesuitas resulta hoy un tema candente. A partir de ese hecho, la imagen del ejército se vio profundamente deteriorada. No así para el líder derechista Roberto Angulo, presidente de la Asamblea Legislativa e identificado con la corriente más conservadora del Partido Arena, aquella del mayor Roberto Davison, que hace algunos años postulaba el exterminio de los mismos guerrilleros con los que hoy se negocia la paz. ¿Por qué se negocia con delincuentes terroristas? Porque hay que tratar por cualquier medio de solucionar el problema
que tiene a este pueblo sumido en luto, sumido en llanto. Lo que nosotros queremos es que como la Democracia Cristiana, como Arena, como el PCN y como otros partidos, no tengan brazo armado, sino que solo frentes políticos, y que convenzan con sus exposiciones. Allá el pueblo salvadoreño, si les da el gobierno a ellos o a nosotros. ¿La ultraderecha tiene brazos armados, señor Angulo? No, señor. Angulo es considerado más un líder vehemente que un hombre de grandes luces. Se irrita con alguna facilidad y tampoco le gusta mucho tratar el tema de los asesores norteamericanos. Y nos dan ayuda militar y creo que también tienen el derecho, y a nosotros nos conviene, de que supervisen si lo que nos están dando se está usando correctamente. ¿Aunque se use contra otros salvadoreños? Sí, es que nosotros no hemos buscado la guerra. A nosotros el FMLN no nos ha preguntado si queremos guerra. Ellos ocuparon las armas, son grupos irregulares. El gobierno tiene su fuerza armada constitucionalmente. En el hermoso palacio de la Cancillería conversamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Pacas Castro. Para él, los asesores norteamericanos no representan ninguna injerencia en los asuntos internos y cree que con el derrumbe del comunismo en el mundo, la guerrilla en El Salvador está quedando huérfana. El FMLN es un pequeño grupo irregular, armado, completamente al margen de la ley, y que si ha podido subsistir a través de estos 10 años, ha sido precisamente porque ha contado con ayuda sustancial desde el exterior. De lo contrario, el FMLN hubiera agotado sus posibilidades en un muy corto plazo. ¿Quién lo financia básicamente, canciller? Bueno, el financiamiento fue a través de la Unión Soviética, a través de Cuba y Nicaragua. La presencia de asesores norteamericanos se considera vital para controlar a una guerrilla debidamente adiestrada y con un fuerte adoctrinamiento ideológico, del cual se dice los soldados están ajenos. Por eso, según algunos, cada guerrillero vale por unos 8 efectivos del ejército. Juicio que, por supuesto, no comparte este hombre, el ministro de Defensa, general René Emilio Ponce. Para él, los guerrilleros son nada más que un grupo de terroristas que solo están tratando de ganar tiempo con las negociaciones de paz. ¿Cómo definen ustedes desde el punto de vista militar a la guerrilla? Para nosotros no es una guerrilla, sino que es un grupo de terroristas alzados en armas, son irregulares, son ilegales, son clandestinos. Ministro, si usted los califica como un grupo terrorista, ¿por qué se tiene que negociar con ellos? En ese sentido, el costo en vidas humanas es menor, el costo en el campo social, en el campo político y en el campo económico también es más bajo. Además, pues hay que tomar en cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. El mundo ha cambiado mucho y conflictos de esta naturaleza pues se deben de resolver por medios racionales y civilizados, como es un proceso de diálogo y negociación. En definitiva, eso es porque desde el punto de vista militar no se les pudo ganar la guerra, ministro. Es que militarmente a un tipo de terrorismo como el desarrollado por el FMLN nunca se le va a ganar. Usted tiene a los grupos terroristas del ETA en España que después de 30 años continúan. El general Ponce dice que el ejército no ha violado los derechos humanos, pero acepta que se puedan haber cometido algunos excesos propios de la guerra. Por lo tanto, afirma, no hay depuración pendiente dentro de las Fuerzas Armadas. Si el FMLN quiere que desaparezcamos como institución, bien, entonces que nos derrote militarmente. Para el líder de la izquierda, Rubén Zamora, los argumentos del general Ponce son inaceptables. Los crímenes, dice, no pueden permanecer ocultos. Yo creo que si no hay depuración del cuerpo de oficiales, aquí no va a haber paz. No puede haber paz. Porque ¿qué sentido tiene la paz entonces? Que regresen los guerrilleros, los van a matar a ellos, nos van a matar a nosotros, y a los 5 o 7 años vamos a tener otra vez guerrilla. Los habitantes de Panchimalco, localidad rural cercana a San Salvador, permanecen distantes de la polémica, las negociaciones o las maniobras políticas y militares que pueden marcar el destino del país. De algún modo es el reflejo de la actitud de un pueblo resignado, que aprendió a vivir en la estrechez económica y que sabe que buena parte de su suerte puede definirse en el interior de este palacio, la pulcra casa de gobierno, donde nos recibe el hombre que rige los destinos de la nación, Alfredo Cristiani, quien sueña con pasar a la historia como el presidente que detuvo una sangrienta guerra civil de 11 años. El tema que siempre ha vertido el FMLN y el que siempre retrasa
es su actitud de pretender de que aquí existen dos ejércitos, de que hay un empate militar y que por ende los dos ejércitos tienen que desaparecer. Pero hablar de que hay dos ejércitos en el país de entrada es inaceptable. Hablar de que para que haya paz ambos tienen que desaparecer es inaceptable. Cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos dos opciones, o la solución militar o la solución política. Una solución militar conllevaría el todavía aumentar el gasto en materia de defensa, incrementar el ejército a un número para que pueda tener la capacidad de abatir a la guerrilla de una manera lo suficientemente rápido. Pero por otro lado también esto conllevaría más derramamiento de sangre, más destrucción del país, y por ende nuestro gobierno opta por la solución política. Es decir, esta más bien es una solución que optamos por ella, si se quiere, por razones humanitarias. Fumador empedernido de casi 2 cajetillas diarias, Cristiani es un hombre afable y de contextura atlética. Se define optimista y piensa que si se logra la paz, las soluciones económicas llegarán con rapidez. Yo creo que la guerra intensifica los problemas socioeconómicos del país, los agrava y hace más difícil el que el gobierno pueda solucionar estos problemas. Yo creo que es cabalmente el por qué queremos que se termine el conflicto, para poder utilizar hoy recursos necesarios en programas de tipo social que hoy se tienen que ocupar para la defensa del país a raíz de la existencia de la agresión del FMLN, de los grupos guerrilleros. La entrevista con el presidente ha terminado. Volvemos a las calles de San Salvador. En una plaza resuenan los compases marciales y escasamente afinados de una banda juvenil. Nuevamente las imágenes empujan a la reflexión y la mente comienza a regresar al puente del río Torola, aquel que cruzábamos para llegar a territorio de la guerrilla. Con solo mirar el paisaje se comprende que esta es una geografía ideal para las estrategias bélicas del Frente Farabundo Martí. Los caminos están absolutamente deteriorados por el abandono gubernamental. Por supuesto, nadie le va a pavimentar la ruta al enemigo. Pocos kilómetros más adelante se produce el primer contacto con los guerrilleros. Son 2 jóvenes, un hombre y una mujer. Al comienzo hay algo de desconfianza, pero las dudas se disipan con rapidez y el diálogo se hace fluido. Ha existido un poder de los ricos y otro de los pobres, que los pobres somos nosotros que andamos luchando. Y por eso decidimos agarrar las armas para ver si había un cambio, y este cambio ya lo vamos a ver y lo estamos viendo en una de las cosas, de que una de las cosas ya llegamos a la mesa de negociación y ahí es donde vamos a finalizar, por lo menos en la negociación. Y si esta guerra termina hoy día o mañana, ¿quién crees tú que la va a haber ganado, o es un empate nomás? Bueno, en el momento hay un empate, porque ninguno de los dos ejércitos se ha podido derrotar. ¿Es efectivo que lo que dicen que un guerrillero vale como 5 o 6 soldados en combate? Supuestamente quizás sí, porque nada más 30 hombres son capaces de darle verga a un batallón, porque un batallón es más que 30 hombres, porque está presupuestado como de unos 100 a 200 gente. Pronto aparece otra patrulla. Son también muy jóvenes y nos llama la atención la presencia femenina. ¿Son estos los hombres y mujeres, o más bien los adolescentes, que han puesto de cabeza a todo un ejército con sus asesores norteamericanos? ¿Qué los lleva a combatir con tanta fiereza? ¿Qué pasa, por ejemplo, por la mente de Susana, que tiene 17 años y que comenzó a pelear a los 13 y hoy ya es una veterana de la guerra? ¿Tu papá te dio permiso? ¿Tu mamá te dieron permiso para entrar a esto? Mi papá ya murió. ¿Sí? ¿En qué murió? Aquí en la guerrilla. ¿Ah, murió en la guerrilla también? Sí, en los 80 murió. ¿Y tu mamá está viva? Sí. ¿Y qué dice ella porque tú estás en la guerrilla? No dice nada porque, o sea, como ella está de acuerdo que andamos aquí nosotros. ¿Y no te da miedo? Tú eres mujer y eres bastante joven, que te pueda pasar algo, que te maten. O sea, como aquí andamos decididos para lo que nos toque. Si nos morimos, o sea, nosotros estamos luchando por una justicia que haya en el país. ¿Te ha tocado matar a alguien alguna vez en combate? O sea, en veces. ¿Sí? O sea, porque nosotros los encontramos con los soldados, nosotros no nos podemos dejar matar. ¿Tienes novio acá en la guerrilla o no? ¿O es muy difícil? No. ¿Ah? No. En un recodo del camino donde los letreros consignan
que estamos en los llamados territorios libres, el grupo de guerrilleros espera movilización para viajar al ya cercano pueblo de Perquín. Con 28 años, Marcelino es el líder y el más veterano, y sus juicios denotan un profundo convencimiento ideológico. El pueblo salvadoreño tiene grandes trayectorias de lucha. Entonces por eso a nosotros no nos afecta en ningún momento la caída del muro de Berlín, que los países socialistas, nada por el estilo, ¿va? No nos afecta eso. ¿Ustedes son marxistas o no? Pues no, somos democráticos. ¿Democráticos? Democráticos, revolucionarios, ¿va? No nos ponemos etiqueta de marxistas, ¿verdad? Somos revolucionarios, aquí necesitamos una revolución democrática. ¿Quién ha ganado la guerra hasta el momento? Pues aquí definitivamente es el pueblo y el FMLN, ¿verdad? Aquí es el pueblo y el FMLN. Producto de los acuerdos ya firmados es parte de ir ganando la guerra en este momento. Pero por ejemplo los puntos originales por los cuales ustedes peleaban, que era mayor justicia social, eliminar focos de pobreza, ¿ustedes piensan que eso se ha mejorado, no? Pues eso se va a mejorar hasta que ya se logre pues la pacificación o se logre la democratización de este país, ¿verdad? Nosotros necesitamos militares patriotas, ¿verdad? Honestos, que sean militares profesionales, no profesionales en asesinatos. Ha llegado el bus que llevará al grupo a Perquín. Los guerrilleros se encaraman sin ninguna clase de protocolo en la antigua máquina. Comienza así el regreso a la base de operaciones. En nuestro vehículo seguimos la misma ruta y pronto comprendemos que estamos llegando al destino final. Se podría decir que estamos en el corazón de la guerrilla. Luego de un viaje de 5 horas desde San Salvador llegamos hasta este lugar, el pueblo de Perquín. Un pueblo que está ubicado en el extremo norte del país, en el departamento de Morazán, y a solo 9 kilómetros de la frontera con Honduras. En verdad, Perquín es un punto clave para las operaciones de la guerrilla y un lugar absolutamente inaccesible para el ejército. Perquín es un pueblo mítico, con mucho de realismo mágico. Prácticamente no hay civiles y los guerrilleros se encuentran en todos los rincones. En las paredes de la iglesia, un mural recuerda las figuras de Monseñor Romero y de los jesuitas asesinados. Las huellas de bala son el testimonio de la fiereza de los combates registrados en este lugar y de los frustrados intentos del ejército por recuperar el pueblo. Sin reticencias, los combatientes nos muestran sus armas y cuentan orgullosos que muchas se las han quitado a los soldados, que tienen hasta misiles soviéticos para defenderse de los ataques aéreos, que dominan los fusiles a la perfección y que están preparados para luchar hasta el final. Este seguro sirve porque cuando uno lo va aquí es tiro a tiro. ¿Tiro a tiro? Sí, cuando uno lo pone aquí es rafa. O sea, si uno le zampa un solo jalón, se van todos los 30 tiros. Para nosotros es mejor tiro a tiro. Correcto. Sí. Sí, porque se le acaban los tiros y después... Sí. ¿Tienen muchos tiros de repuesto, no? Bueno, sí, tenemos suficiente. ¿Están abastecidos? Sí. ¿Como para seguir una guerra larga o no? Sí, bueno, si es posible, se puede seguir. ¿Tú prefieres que termine la guerra o no? Bueno, en una parte que termine. Pero ya estás acostumbrado como a esto, ¿no? Bueno, estoy acostumbrado un poco y si sigue, bueno, estoy dispuesto a seguir. Y si termina también estoy contento. ¿Estás dispuesto a morir por tu causa? Bueno, sí, porque estoy aquí y estoy dispuesto a morir por lo que sea posible. ¿Cuántos años tienes tú? Bueno, tengo 16 años. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en la guerrilla? No tengo, ya voy sobre 4 años. O sea, a los 12 años empezaste. Sí. ¿Qué dijeron en tu casa? Ellos a mí no me han dicho no andes allí. Ellos están de acuerdo de que yo luche, porque saben de que es una cosa importante. Hombres, mujeres y niños han tomado las armas para luchar y, como ellos dicen, para democratizar el país y lograr mayor justicia social. A pesar de todo, la coquetería femenina no se pierde. Pero todos tienen claro que está estrictamente prohibido mantener relaciones sentimentales entre guerrilleros. Las reglas son así, duras e inflexibles. Y Matías, que tiene a su hermano en el ejército, en el bando contrario, lo entiende perfectamente. Él pensó de un modo y yo pensé de otro. ¿Lo has visto alguna vez? Sí. ¿Y qué se dicen? Cada quien platica lo que piensa.
¿Y si les tocara enfrentarse alguna vez? A ver, con pajarilla, bien, saliéramos tranquilos. No, pero si tuvieras que enfrentarlo, tendrías que dispararle a lo mejor. ¿Podrías hacerlo? Sí, para defenderme. Si él me va a tirar a mí y me ve así como ando, yo también para defenderme tengo que tirarle a él. Después del mediodía, un contingente de guerrilleros aborda un destartalado camión. Se dirigen a cumplir una misión de patrullaje en zonas montañosas. La vida para ellos es dura, pero todos están seguros que la lucha militar rendirá frutos. Se marchan optimistas, aunque conscientes que en cualquier momento pueden matar o morir. Nosotros emprendemos el regreso a San Salvador y en el camino nos detenemos en un caserío que cobija a miles de salvadoreños que están regresando del exilio en Honduras. Un exilio que comenzó en los años más duros de militarismo, cuando la intensidad de los combates y de la represión hacían imposible vivir en esta zona. Este lugar fue bautizado con el nombre de Segundo Montes, en homenaje a uno de los jesuitas asesinados. Aquí la gente espera recomponer sus vidas alteradas de raíz por la guerra civil. Nos fuimos para allá por no morir aquí, porque los iban matando toda la gente y quemando las casas. ¿Quiénes? Los militares. ¿Los militares o la guerrilla? Los militares. La villa Segundo Montes está bajo la supervigilancia de las Naciones Unidas. No obstante, se puede notar la presencia de la guerrilla. Muchos estiman que si se logra la paz, el Frente Farabundo Martí se instalará en estas zonas para ir consiguiendo paulatinamente su integración a la vida institucional. Este es el clima en la conflictiva provincia de Morazán. Mientras tanto, en la capital, en San Salvador, el presidente Alfredo Cristiani asiste a un acto en la Asamblea Legislativa. Es el mundo solemne de la política, que en El Salvador ha parecido tan lejano y ajeno a la realidad del pueblo. De un pueblo que no quiere más miseria, que no quiere más bombas ni atentados, que no quiere más asesinatos, ni tampoco niños o jóvenes en la guerra. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un juguete en tus manos? Bueno, yo siento de que yo nunca he jugado. España, México, Colombia y Venezuela integran el llamado Grupo de Amigos del Secretario General de Naciones Unidas en el proceso de paz salvadoreño. Voceros de este grupo señalaron que la amplitud de los acuerdos supera las expectativas y que la tregua está implícita en ellos, entre los que figura la reinserción de los guerrilleros en la sociedad. Es de esperar que constituyan los primeros pasos para la superación de lo que muchos consideran el más grave conflicto regional de la hora actual. Es el momento de hacer una pausa para regresar enseguida junto a ustedes. Informe especial. SIDA en Chile y El Salvador han sido los reportajes preparados para esta oportunidad. Si Dios quiere, el próximo jueves volveremos a estar con ustedes para llevar hasta sus hogares temas tan interesantes como los de hoy, que también merecen un informe especial. Por su compañía, muchas gracias, que descansen. Buenas noches.